Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos ahora con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidiam diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. La Iglesia Católica tiene la respuesta. Por el padre Francois Egregui. La Iglesia Católica es el cuerpo religioso más antiguo de la cristiandad y el más grande del mundo. Sus millones de miembros habitan a lo largo y a lo ancho de toda la tierra y comprenden casi un quinto de la población total. Ella es por mucho el concepto religioso más popular que el mundo haya conocido. Paradójicamente, sin embargo, la Iglesia Católica es el concepto más controvertido del mundo. La creencia católica, dicen los cultores cristianos y protestantes, es diferente, demasiado diferente para ser ortodoxa. La creencia católica, dicen los agnósticos y los católicos, es demasiado etérea para ser lógica y demasiado estricta para ser agradable. De ahí que para millones de personas el catolicismo sea solo un éxito colosal, sino también un colosal enigma. Por supuesto que debe haber una explicación para estas opiniones contradictorias. Y hay una explicación. Los protestantes y todos aquellos que tienen preguntas acerca de la creencia católica, con demasiada frecuencia cometen el error de ir por las respuestas al lugar equivocado. Con demasiada frecuencia se consultan libros escritos por religiosos incompetentes. El resultado es una información distorsionada e incompleta. Con tal información, uno no puede evitar ver a la fe católica como un colosal enigma. El lugar correcto para ir por información acerca de la fe católica, en realidad, el único lugar para ir por una información completa y autorizada es la Iglesia Católica. Como cualquier detective le diría, ninguna investigación es más completa que la realizada en el lugar del hecho. Por lo tanto, estimado oyente, si usted
es un protestante, un cristiano no afiliado o un agnóstico que desea conocer la verdad acerca de la fe católica, siga este consejo de amigo. Busque un sacerdote católico bien formado y hágale sus preguntas. Encontrará en él a una persona muy comprensiva y amable. O bien, escuche este folleto, esta enseñanza. Está escrito por un católico que sabe las preguntas que probablemente usted formulará, como así también las respuestas, porque él también estuvo alguna vez observando desde afuera a la Iglesia Católica. Las preguntas de esta enseñanza son básicamente las mismas que él le formulara a un sacerdote católico. Y las respuestas son básicamente las mismas que le ha dado ese sacerdote. Escuche con atención y luego olvide todas las fantasías que ha escuchado sobre la Iglesia Católica, porque acá tiene la verdad del Evangelio. Primer pregunta. ¿Por qué creen los católicos que el universo y toda la vida en él han sido creados y los gobierna un ser espiritual todopoderoso llamado Dios? ¿Qué prueba real hay de la existencia y omnipotencia de Dios? Veamos. Los católicos creen que el universo es creación y dominio exclusivo de un ser espiritual infinitamente poderoso llamado Dios, porque la evidencia que lleva a esa conclusión es tan abrumadora que no queda lugar para el mínimo vestigio de duda. En primer lugar, se encuentra la evidencia de la lógica. Por medio de un proceso simple de razonamiento matemático, el hombre llega inevitablemente a ciertos principios indiscutibles. Todo tiene una causa. Nada puede llegar a existir por sí mismo. Obviamente, hay una larga cadena de causas en el universo, pero finalmente debe haber una primera causa, una causa incausada. A esa causa incausada la llamamos Dios. La teoría de la evolución, aun si pudiera ser probada, no explicaría el origen de nada. La evolución trata simplemente con lo que podría haber sucedido después de que la materia comenzara a existir. Más aún, la creación de la persona humana presupone un creador personal superior. El orden universal presupone un ordenador universal. La energía cósmica presupone una fuente de energía cósmica. La ley natural presupone un legislador universal. Estos principios de razón básicos explican por qué tantos científicos eminentes del mundo creen firmemente en Dios. Además, se encuentra la evidencia de la revelación divina. En incontables ocasiones, Dios se ha revelado a sí mismo por la voz, la visión y la aparición, por medios que pueden ser captados por los sentidos humanos, y ha demostrado su omnipotencia por medio de asombrosos milagros, obviamente sobrenaturales. Muchas de estas revelaciones son registradas como auténticas por la historia. Las escrituras, por ejemplo, están llenas de esos sucesos. Y en tiempos modernos, el mundo ha sido testigo de milagros enviados desde el cielo, como los de Fátima, Lourdes
y Santa Ana de Beaupré, en Quebec, Canadá, donde quienes se han curado dejaron una gran cantidad de muletas como testimonio. La oficina médica de Lourdes está abierta al examen por parte de cualquier doctor. Además, se encuentra la licuación de la sangre de San Genaro, que todavía se realiza el 19 de septiembre de cada año. Durante su festividad en Nápoles, la ausencia de descomposición en los cuerpos de muchos santos católicos, tales como Santa Bernardita, que murió en 1879, y la milagrosa hostia eucarística del Lanciano, Italia, que se ha aprobado científicamente que es carne humana y sangre humana del tipo AP. Para mencionar solamente algunos de los milagros que todavía suceden en el siglo XXI y que indican la existencia de Dios. Finalmente, se encuentra la evidencia de la intuición humana. Desde hace tiempo, los psicólogos saben que todo ser humano, incluido el ateo, busca intuitivamente la ayuda de Dios en tiempos de gran calamidad e instintivamente suplica la misericordia de Dios ante la muerte inminente. De ahí que el renombrado Voltaire, que tan elocuentemente negó a Dios mientras disfrutaba de buena salud, fama y fortuna, repudiara todos sus escritos ateos en su lecho de muerte y buscara frenéticamente los servicios de un sacerdote católico. También Nicolás Lenin, mientras yacía en su lecho de muerte, miró a su alrededor y frenéticamente pidió perdón a las mesas y sillas de la habitación. Porque así como el hambre de alimentos exige la existencia de alimento, el intuitivo apetito de Dios por parte del hombre evidencia la realidad, la omnipotencia y la justicia divinas. La fe en Dios de los católicos, por lo tanto, es pura y simplemente una expresión de salud intelectual. Siguiente pregunta. ¿Por qué los católicos creen que en Dios hay tres personas llamadas la Santa Trinidad? ¿Cómo puede Dios ser tres personas y a la vez un solo Dios? Los católicos creen que hay un Dios que consiste de tres personas divinas, distintas e iguales: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque en numerosas ocasiones Dios se ha descrito así. El Antiguo Testamento nos da a conocer que hay más de una persona en Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la palabra: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. En Isaías capítulo 9, versículo 6 al 7, dice: Dios Padre reveló la inminente venida al mundo de Dios Hijo. En el Salmo 2, versículo 7 leemos: Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en el Nuevo Testamento Dios revela esta doctrina aún con mayor claridad. Por ejemplo, en el bautismo de Jesucristo, el Espíritu Santo apareció en forma de paloma y se escuchó la voz de Dios Padre: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. San Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Y en San Mateo 28,
versículo 19, leemos: Dios Hijo ordenó a los apóstoles bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6, la Biblia se refiere a Dios con 3 nombres: Espíritu, Señor y Dios, que corresponden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 3 personas divinas en un solo Dios pueden ser incomprensibles a la inteligencia humana, pero ello es de esperar. ¿Cómo puede el hombre comprender totalmente la infinita realidad de Dios cuando no puede comprender totalmente su propia realidad finita? Debemos aceptar la palabra de Dios. Además, podemos comprender la posibilidad de la realidad trinitaria de Dios si consideramos otras realidades trinitarias. El triángulo, por ejemplo, es una forma distinta con 3 lados iguales y distintos. Y el trébol es una hoja con 3 pétalos iguales y distintos. Hay muchas trinidades físicas en la tierra. Por lo tanto, una trinidad espiritual, que es Dios en el cielo, no está en contra de la razón humana. Está simplemente sobre la razón humana. Siguiente pregunta. ¿Por qué los católicos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad? ¿No sería más razonable creer que Él fuera un gran santo? ¿Un líder religioso excepcional, con talento y dedicación? ¿Un profeta? Los católicos creen que Jesús es Hijo de Dios, encarnado en carne humana. En primer lugar, porque la manifestación física de Dios en la tierra y en todas las circunstancias de dicha manifestación fueron profetizadas una y otra vez en la revelación divina. Y Jesús cumplió con la profecía al pie de la letra. En segundo lugar, porque Él afirmó que era Dios. San Juan capítulo 10, versículo 30. Y varios otros pasajes. Y Él nunca decepcionó a nadie. En tercer lugar, porque probó su divinidad por su inmaculada santidad y por la perfección de su doctrina. En cuarto lugar, porque solamente Dios pudo haber realizado los milagros que Él ha realizado. Milagros tales como caminar sobre el mar, alimentar a 5,000 personas con 2 panes y 2 peces, y después de su muerte en la cruz, resucitar de su propia tumba. En quinto lugar, porque solamente Dios, en el breve tiempo de 3 años, sin conquistas militares, sin poder político, sin escribir una sola línea o viajar más que algunas millas, pudo haber influido tan profundamente en el curso de los acontecimientos humanos. En sexto lugar, porque solamente Dios puede infundir en el alma del hombre la gracia, la paz y la certeza de la salvación eterna que Jesús infunde. Siguiente pregunta. ¿Por qué los católicos creen que su iglesia es la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿No sería más razonable creer que la verdadera iglesia de Cristo es la unión espiritual de todas las iglesias cristianas?
Los católicos creen que su iglesia es la verdadera iglesia de Jesucristo. En primer lugar, porque es la única iglesia cristiana que se remonta en la historia a la época de Cristo. En segundo lugar, porque es la única iglesia cristiana que posee la invencible unidad y la intrínseca santidad, la continua universalidad y la indiscutible apostolicidad que Cristo dijo que distinguiría a su verdadera iglesia. Y en tercer lugar, porque los apóstoles y los primeros padres de la iglesia, quienes ciertamente eran miembros de la verdadera iglesia de Cristo, profesaron ser todos miembros de dicha iglesia de Cristo. Leamos Hechos de los Apóstoles y las cartas de los primeros cristianos. San Ignacio de Antioquía, ilustre padre de la iglesia del siglo I, escribió lo siguiente: donde está el obispo, que haya una multitud de creyentes. Así como donde está Jesús, está la Iglesia Católica. Nuestro Señor dijo: habrá un rebaño y un pastor. Aunque es bien sabido que las diferentes iglesias cristianas no pueden estar de acuerdo sobre lo que realmente enseñó Cristo, ya que Cristo condenó claramente la división en la iglesia. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. San Marcos capítulo 3, versículo 25. Los católicos no pueden admitir que Él lo permitiría alguna vez en su iglesia. Siguiente pregunta. ¿Por qué los católicos se niegan a conceder que su iglesia se volvió doctrinalmente corrupta en la Edad Media, siendo así necesaria la Reforma Protestante? Los católicos se niegan a conceder tal cosa por su fe en Jesucristo. Cristo prometió solemnemente que las puertas del infierno nunca prevalecerían contra su iglesia. Evangelio San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y prometió solemnemente que después de su ascensión a los cielos, enviaría a su iglesia, al Paráclito, el Espíritu de la verdad, a habitar con ella para siempre, e inspiró al apóstol San Pablo a describir a su iglesia como la columna, el fundamento de la verdad. Timoteo capítulo 3, versículo 15. Si la Iglesia Católica, que los protestantes admiten que era la verdadera iglesia de Jesucristo antes de la rebelión de Lutero, se volvió doctrinalmente corrupta como se afirma, significaría que las puertas del infierno habrían prevalecido contra ella. Y significaría que Cristo habría decepcionado a sus seguidores. Al creer que Cristo es la misma esencia de la verdad e integridad, los católicos no pueden, en conciencia, creer que Él pudiera ser culpable de tal decepción. Además, los católicos no logran entender cómo la división de la cristiandad en cientos de fracciones rivales y de variaciones doctrinales pueda denominarse, entre comillas, una reforma de la Iglesia cristiana. En la mentalidad católica, cientos de interpretaciones conflictivas de las enseñanzas de Cristo no agregan nada a una verdadera interpretación de las enseñanzas de Cristo. Si la Iglesia Católica nunca cayó en el error, ¿cómo explicar los papas mundanos? ¿La sangrienta Inquisición?
la venta de indulgencias y la invención de nuevas doctrinas? Una investigación cuidadosa y objetiva de la historia católica revelará estos hechos. Los así llamados papas mundanos de la Edad Media, 3 en total, eran ciertamente culpables de una extravagante pomposidad, nepotismo y otras indiscreciones y pecados que no correspondían a la dignidad de su alto oficio en la Iglesia. Pero no fueron ciertamente culpables de una conducta licenciosa durante su desempeño en la Iglesia, ni fueron culpables de alterar en parte la fe en la Iglesia otorgada por Cristo. Las así llamadas sangrientas inquisiciones, iniciadas por los gobiernos punto y coma civiles de Francia y España, con el propósito de perseguir a los musul punto y coma manes y judíos, que causaban una devastación social al darse a conocer como fieles ciudadanos católicos y hasta como sacerdotes y obispos, fueron efectivamente aprobados por la Iglesia. Los no católicos que admitían ser no católicos no eran molestados por la Inquisición, y la gran mayoría de quienes fueron cuestionados por la Inquisición, incluyendo Santa Teresa de Ávila, fueron declarados completamente inocentes. No obstante, los papas condenaron severamente estos procedimientos al ver que la justicia cedía a los abusos crueles, y fue esta insistente condena por parte de los papas la que finalmente terminó con las inquisiciones. La así llamada venta de indulgencias no implicaba efectivamente ninguna venta. Implicaba la garantía del favor espiritual de una indulgencia, que es la remisión de la deuda de castigo temporal por los pecados que ya habían sido perdonados, en retribución por la entrega de las almas a la Iglesia para la construcción de la casa de oración más grande de la cristiandad, la Basílica de San Pedro en Roma. Con respecto a las indulgencias, debemos entender que quien ganaba la indulgencia debía siempre cumplir con 2 actos. Primero, cumplir la acción. Segundo, rezar las oraciones prescriptas con una apropiada disposición espiritual. En el caso en cuestión, el primer acto para ganar la indulgencia era el de entregar las almas. Si quien entregaba las almas posteriormente no cumplía con rezar las oraciones requeridas, no recibiría la indulgencia debido a que no ha cumplido con los 2 actos requeridos. Las indulgencias, por lo tanto, no eran vendidas. El acto mismo de dar dinero era en realidad el primero de 2 actos requeridos para ganar sobre todo la indulgencia en cuestión,